¿Cuántos le decimos o venimos con ese anhelo diciéndole: sigue haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Señor? Digámosle, Señor: Jesús, Jesús, ya no quiero que mi carne tenga más autoridad sobre mí. Jesús, Jesús, ya no quiero que mi carne tenga más autoridad sobre mí. Que mis ojos estén puestos en ti, Señor. Que mis ojos solo miren hacia ti, Jesús. Que mi mente siempre piense solo en ti, Señor. Que mi boca esté cantando la razón de mi vivir. Hazme un ser espiritual, que produzcas vida en mí, el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Hazme un ser espiritual, que produzcas vida en mí, el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Jesús, ya no quiero que mi carne tenga más autoridad sobre mí. Clamemos a Él, dígale a Él: ayúdanos, Señor. Jesús, ya no quiero que mi carne tenga más autoridad sobre mí. Que mis ojos solo miren hacia ti, Jesús. Que mi mente siempre piense solo en ti, Señor. Que mi boca esté cantando la razón de mi vivir. Hazme un ser espiritual, que produzcas vida en mí, el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Hazme un ser espiritual, que produzcas vida en mí, el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Que mis ojos solo miren, que mis ojos solo miren hacia ti, Jesús. Que mi mente siempre piense solo en ti, Señor. Que mi boca esté cantando la razón de mi vivir. Hazme un ser espiritual, que produzcas vida en mí, y el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Hazme un ser espiritual. Dígaselo a Él: que produzcas vida en mí, que produzcas vida en mí, y el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor. Venimos acercándonos a ti, Señor, para que vengas y renueve nuestra mente, nuestro corazón, toques cada área de nuestra vida, Señor. Porque sería mentira, Señor, decir que no necesitamos más. No, siempre tenemos que venir diciendo: anhelo más de ti, Señor. Una vez más, dígale: hazme un ser espiritual,
¿Ya estamos listos? Abra su Biblia en el libro de los Efesios. Libro de los Efesios. Versículo 3. Si ya lo tiene, dígame amén. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Voy a darle lectura y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Padre, te agradecemos, te damos las gracias, mi Señor, de todo nuestro corazón, porque ya nos bendijiste, Padre, con toda bendición espiritual, mi Señor. Ya nos has dado vida eterna, nos has dado sabiduría, nos has justificado, nos has santificado, mi Señor. Nos has enriquecido en toda ciencia y conocimiento de la palabra. Señor, antes éramos hijos de ira, hoy somos hijos de Dios. Gracias, mi Señor, porque has perdonado todos nuestros pecados. Nos has limpiado, Señor. Somos justos y sin mancha, dice tu palabra, delante de ti. Gracias, Padre. Sabemos, mi Señor, que nos estás perfeccionando. Padre, háblanos en esta noche, mi Señor. Tu palabra es poderosa para sobreedificarnos. Tu palabra es espíritu y vida, Señor. Pedimos misericordia, Padre, por aquellos que no han nacido de nuevo, para que hoy conozcan la verdad y sean libres y sean hijos de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Qué estamos viendo, hermanos? A ver, ¿cuántos ya entienden que ya fuimos bendecidos? A ver, ¿qué bendición tienes ya? Vida eterna. Nada más se sabe la vida eterna. Mira. Diga, somos escogidos. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Eso te hace bienaventurado. Diga, yo soy un bienaventurado. Eso es más que sacarse la lotería, es más que ganar cualquier concurso. Hermano, hay gente que no se siente bendecida. Y te puedes dar cuenta con ella cuando hablas con ella. Siempre hay amargura en su corazón, siempre hay una queja, siempre hay un reclamo. Porque no ha entendido, hermano, créeme, no ha entendido lo que tiene en Cristo. O a lo mejor no lo tiene. Porque el que lo tiene, lo puede ver en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces diga, yo soy un escogido. Soy un santificado. Ya todos mis pecados, ¿qué diga? Fueron lavados. Fueron lavados. ¿Cuántos dicen amén? También ya tengo vida. Diga, tengo vida. Yo estaba muerto. ¿Cuántos pueden ver que estaban muertos en pecados y delitos? Ahora, ¿qué tenemos? Vida. Diga. ¿Qué me fue dada? La vista. Así como el ciego que dijo, yo no sé si ese hombre es pecador, pero ahora veo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más nos dio? Diga, riquezas de conocimiento, de la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y somos hechos hijos de Dios. ¿Qué nos hizo? Hijos de Dios. Y hoy vamos a ver otra bendición espiritual, diga espiritual. Romanos 8:2. Cuando alguien de aquí llegue a un lugar o quiera dar testimonio del poder de Dios en su vida, no lo reduzcas nada más, porque tú siempre vas a oír gente que Dios me sanó físicamente, Dios me ayudó en este problema económico, y hasta ahí se quedan. Cuando tú, yo era un borracho, yo era un adúltero y Dios me libertó. Ese es un testimonio de poder. ¿Cuántos dicen amén? Porque esos testimonios de que Dios me sanó te los da Pare de Sufrir. También hay esos testimonios ahí. Pero pregúntales ahí en Pare de Sufrir, ¿eres libre del pecado? Y ni siquiera te van a saber responder. Fíjate lo que hizo Cristo por sus hijos. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado. Diga, hay una ley del pecado. Otra vez. Porque la ley del Espíritu de vida, pon atención ahí. Hay una ley del Espíritu de vida en Cristo, digan Cristo. ¿Qué ha hecho esa ley? Me ha librado de la ley del pecado, y ponga atención, y de la muerte. La gente terrenal solo sabe que hay una esclavitud terrenal. Por ejemplo, todos los que están en prisiones, en las cárceles, pero hay gente metida ahí que es libre. ¿Cuántos entienden eso? A ver,
¿Libres de qué? Libres del pecado, diga, libres del pecado. Y hay mucha gente terrenal libre físicamente y está esclava del pecado. ¿Qué opera en su vida de ellos? Diga, la ley del pecado. Diga, es una ley, diga, es una ley. ¿Qué entiendes que hay en esa persona? Hay un poder ahí, hay una fuerza que lo conduce a vivir conforme a esa ley. Diga, el pecado. El hombre cuando pecó, hermano, diga, se hizo esclavo del pecado. Jesús dijo, todo el que ha pecado es esclavo del pecado. Cuando Adán pecó, hermano, ¿qué se hizo Adán? Diga, esclavo del pecado. Y de ahí toda su descendencia. Somos esclavos del pecado. Ahora, ¿quién me puede libertar de esa ley del pecado? Diga, Jesucristo. ¿Cómo busca el hombre ser libertado de esa ley? Por ejemplo, ¿qué hace la ley qué hace la gente que no conoce a Dios para ya no pecar? Cuando ya se da cuenta que él es pecador, ¿qué empieza a hacer? Por ejemplo, ¿usted conoce a esa gente que se va y se aparta del mundo? Y se va. ¿Cómo quiere esa gente libertarse de la ley del pecado? Apartándose del mundo nada más, pero él no sabe que el pecado lo lleva en su cuerpo. ¿Conocen amén? Y en ese lugar sigue pecando con malos pensamientos, con malos deseos, y su naturaleza pecaminosa siempre lo lleva ¿a qué? A estar pecando. Ahora, ¿qué hace Cristo? Diga, me libertó de esa ley del pecado. Ahora, hay gente que se confunde y dice, ¿y por qué aún seguimos pecando? Una cosa es la práctica del pecado y otra cosa es que de vez en cuando caigas en pecado. ¿Cuántos entienden eso? Ahora, ya me libertó de la ley del pecado. Diga, pero aún pecamos. ¿Cuántos saben eso? Ahora, ¿en qué medida podemos crecer para ya no pecar tanto? ¿Alguien sabe cómo podemos seguir creciendo? Por ejemplo, dile que está a tu lado, ¿tú qué estás haciendo para poder someter cada vez más este cuerpo de muerte? ¿Qué estás haciendo? A ver qué te responde, a ver. Por ejemplo, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que no proveas para los deseos de la carne. A ver, ¿qué te dice Dios que hagas? ¿Qué entiendes que no proveas para los deseos de la carne? A ver, por ejemplo, los jóvenes que son cristianos, vamos a hablar de los cristianos. Los jóvenes que son cristianos, ¿por qué terminan fornicando? A ver, ¿por qué terminan en la fornicación? Diga, porque proveen para los deseos de la carne. ¿Qué hacen? Empiezan a tener un contacto, ¿qué? Físico. ¿Sí se ha dado cuenta de eso o no se ha dado cuenta? ¿Qué hacen los cristianos que empiezan a tener novio y novia? ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a tener ¿qué? Un contacto físico. ¿Hacia dónde los lleva ese proveer para la carne? A la fornicación. ¿Y qué dice la Biblia que hagan los jóvenes? Huye de las pasiones juveniles. O sea, miren, Dios nos da todo, hermano, porque no nada más te libra del pecado, sino te empieza a dar un poder para que cada vez más te apartes del pecado. Pero nosotros, aunque ya somos cristianos, hermano, seguimos proveyendo para los deseos de la carne. Por ejemplo, los que ven televisión, estamos hablando de cristianos, y empiezan a ver mujeres en bikini, escenas de sexo que están proveyendo para los deseos de la carne. O sea, mira, entiéndeme, el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del espíritu, ¿qué es? Un cristiano, ¿dónde tendría que estar sus ojos, su mente y todo su tiempo? En las cosas de Dios. Menos televisión, menos cine, menos revista, menos pláticas con gente mundana, porque la gente mundana también te va a estar proveyendo para los deseos de la carne. Y en ese momento estás fortaleciendo tu espíritu. Todo aquel que está peque y peque, hermano, o no es cristiano, o está proveyendo para su carne.
Esa es una persona que siempre está viendo el pecado, siempre está oyendo el pecado, siempre está alimentándose de cosas que le están fortaleciendo a la carne. Y por eso es que cae cada rato en ¿qué? En pecado. Mira, ¿qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación, diga ninguna condenación. ¿Cuántos de aquí quisieran tener la seguridad de que te vas a ir? ¿Nadie? ¿Cuántos quisieran tener la seguridad? Así, yo quiero estar seguro que cuando venga Cristo me voy a ir. Mira, hermano, que cuando venga Cristo muchos van a ser avergonzados. ¿Qué quiere decir? Hay miles de cristianos o que se dicen cristianos que aparentemente están esperando a Cristo. Se van a quedar. Se van a quedar y la Biblia lo marca, que se van a quedar, que van a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque andaban en la carne. Para ellos su evangelio era milagros, dones, ministerios. Yo soy pastor, yo echo fuera demonios, yo hago milagros. Y en aquel día el Señor Jesús les dirá: nunca te conocí, hacedor de maldad. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ¿cómo se discierne a un verdadero cristiano? ¿Por sus dones o por sus frutos? Diga, por sus frutos. Jamás digas, ir a ser siervo de Dios porque lo viste hacer un milagro. No, puede ser un carnal, puede ser alguien que no ha nacido de nuevo. Mira, otra vez, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para ¿quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Quieres saber si tú estás en Cristo Jesús? Ve cuál es la evidencia. Los que andan conforme a la ¿qué? Los que no andan, perdón. Los que no andan conforme a ¿qué? A ver, ¿quiénes están en Cristo Jesús? ¿Quiénes están en Cristo Jesús? A ver, dile al que está a tu lado, ¿qué es andar en la carne? Porque a lo mejor ni sabe. ¿Qué es andar en la carne? Ya ven cómo nomás dicen amén y luego ni siquiera. Mira, hermano, ¿cuáles son las obras de la carne? Ahorita las vamos a ver. Hay una lista de las obras de la carne. Borrachos, envidiosos, adúlteros, fornicarios, rateros, mentirosos, los que se pelean, los que tienen ira, los que tienen enojo. Ahorita la vamos a leer. Y por eso es muy importante, mira. Ahorita le decía yo a mi hermano, ¿cómo te llamas? Moisés. Él me comentó ahorita que él desde niño oyó la palabra, pero se apartó. Y yo le estaba explicando que él no ha entendido lo que es el evangelio. Porque cuando alguien entiende el evangelio, hermano, entiende que esto es de vida o muerte. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, nosotros nos estamos jugando la eternidad, ¿eh? Tú mueres sin Cristo y te vas a ir a toda una eternidad de tormento. Tienes que tener la seguridad, pero la seguridad plena de que ya tienes a Cristo en tu corazón, porque eso depende de dónde vas a pasar la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no está en juego tu casa, ni tu coche, ni tu vida física. Y el alma que pecare morirá, y está hablando de la muerte segunda. La muerte segunda, hermano, es tu alma atormentada por toda la eternidad. Entonces diga, esto es serio. No estamos en una religión, no venimos aquí a hacer como otra religión que hace un ritual y ya, no. Aquí es poder entender la palabra de vida, poder conocer a Cristo y ser salvo por medio de Él. ¿Cuántos dicen amén? Cristo dijo, ¿conocerás qué? ¿A qué venimos a este lugar? A conocer la verdad. Por eso es muy importante que cuando se está predicando pongas atención y le pidas a Dios misericordia para que puedas entender la palabra de vida. Porque esta palabra lo que te quiere dar es vida eterna, libertad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quieres estar seguro? Aquí dice, si tú tienes a Cristo en tu corazón, dice, tú no andas en la carne. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde andas? Andas conforme al Espíritu. Y ahorita vamos a ver esas dos naturalezas, hermano. Porque los que son de la carne, hermano, mira, pon atención. Hay gente que ha venido supuestamente al cristianismo y toda su vida se la pasa pecando. Se frustra, se enoja, quiere que le saquen un demonio, ya no sabe qué hacer. Y la Escritura dice que todo árbol malo, ¿cuáles son sus frutos? Son malos.
¿Sabes por qué hay gente que no puede dejar de pecar? Porque no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Mira, hermano, el que es nacido, ¿cómo vive? Conforme a la carne. El que es nacido de la carne, ¿cómo vive? Y el que es nacido del Espíritu, ¿qué es? ¿Y cómo vive? Conforme al Espíritu. Entonces, se trata, diga, de nacer de nuevo. No se trata de que yo le eche ganas, y así como el mundo, y le voy a echar ganas para dejar la borrachera, y voy a ir a jurar, o me voy a meter a Alcohólicos Anónimos. El Evangelio no se trata de eso. El Evangelio se trata de venir a Cristo, de saber que Él es el Señor, el Salvador, el Cordero que quita el pecado del mundo, el que murió por mis pecados, el que me hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Pero se tiene que reflejar en mi vida, que ya vivo en el Espíritu. Hermano, ¿sabes por qué Dios permitió que Israel fuera llevado a Egipto? Si has leído que Dios le dijo a Abraham, te daré una gran descendencia, pero la voy a llevar a Egipto a que esté esclava ahí. ¿Sí lo has leído? ¿Cuántos años estuvo ahí Israel? ¿Cuántos? 430. ¿Sabes que en todos esos años de esclavitud jamás se dio cuenta que estaba esclavo? Jamás se dio cuenta. Él lo sacan de Egipto, jamás supo que era esclavo. Hay gente, hermano, que se va a morir y jamás se dio cuenta que era esclavo del pecado. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo en una persona es convencerla de pecado. ¿De qué la convence el Espíritu Santo? De pecado. Hay gente que no se ha arrepentido verdaderamente porque se siente bueno. Dice, y es que yo sí he hecho cositas, pero no tan malas. No, todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte. ¿Conocen amén? Entonces, fíjate lo que dice aquí otra vez. Ahora pues, ninguna condenación hay ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a ¿qué? Sino conforme al Espíritu. Vamos a ver estas dos naturalezas. Vaya usted a Gálatas 5:19. Hermano, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Si ves aquí tu nombre, preocúpate. Dile que preocúpate y arrepiéntete. Gálatas 5, ¿ya lo tiene usted? Y manifiestas son las obras de la carne que son, fíjate, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No alces la mano, pero si viste tu nombre ahí en esa lista, si aún te domina la ira, si aún te dominan las malas palabras, si aún fornicas, si aún adulteras, si aún te emborrachas, dime si eres ¿qué seríamos? ¿Y los de la carne hacia dónde van? Dice aquí. ¿Van a heredar el reino de Dios? Van directamente al infierno. Hermano, este evangelio ya no se predica. Ahora se predica un Cristo que nada más te va a hacer rico y famoso. No. Cristo, diga, vino a hacerme libre del pecado. Vino a morir por mis pecados y a hacerme libre del pecado. ¿Sabes cómo gritó el apóstol Pablo cuando le fue revelado en dónde estaba metido? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? A ver, ¿a cuántos ya se les reveló que están en un cuerpo de pecado? A ver, dile a que está a tu lado, ¿ya se te reveló que estás dentro de un cuerpo de pecado? Porque ese es el primer paso que hace el Espíritu Santo. Si no se te ha revelado, tú sigues bien contento, bien tranquilo, y vienes aquí, cantas y sigues viviendo tu vida normal. Hermano, ¿cuántos de aquí ya aborrecen su carne? Que dicen, como el apóstol Pablo, hago lo que no quiero. No me quiero enojar y termino enojándome. Ya no quiero pelearme con la esposa y
y ya me peleé otra vez con ella. ¿Si ya te diste cuenta de eso? Bueno, si eres nacido de nuevo, tienes que empezar a ocuparte en el Espíritu. Tienes que empezarte a llenarte de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, y tienes que empezar a dejar de alimentar tu carne. ¿Cómo? Ya no veas tanta televisión, ya no veas tanta porquería, tanta revista, ya no hagas tanto chisme. Ocúpate de las cosas de Dios. Porque mira, hermano, un cristiano ya tiene que tener por lo menos 30% de fruto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál fruto? Mira, fíjate lo que es la naturaleza de Dios, la naturaleza santa. Aquí lo tenemos en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? ¿Qué tiene que haber en mi vida si ya soy un cristiano? ¿Cuál amor? ¿Las relaciones sexuales serán nada más? Porque todo el ignorante, todo el que no es hijo de Dios, le dice a su pareja, vamos a hacer el amor. Y lo que van a tener es una relación sexual. No, el amor, diga, el amor. ¿Cuántos de aquí ya están trabajando esa área? Te hacen algo y dices, pero no voy a odiar a ese hermano, pero ya no voy a empezar a dejar que el diablo me diga, mira lo que te hicieron. No, y no sé qué. No, ¿sabes qué? Vete, Satanás. Yo bendigo a mi hermano, sí me lastimó, pero yo lo bendigo porque dice que al que me haga daño lo bendiga. ¿Cuántos ya están trabajando esas áreas? ¿Sí lo haces o no lo haces? O ahí estás todo el día. No, es que me hicieron esto, no, es que no me pagó, no, es que me dijo esto. Ahí te estás mostrando que eres ¿qué? Carne. No has nacido de nuevo. El nacido de nuevo, diga, todo lo soporta, todo lo sufre y todo lo puede. No es envidioso, no se jacta, no se envanece. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el amor, el fruto del amor que tiene un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más fruto ya tenemos que tener? Gozo. ¿Sí es así? A ver, ¿cuántos de aquí han tenido una enfermedad? ¿Y eso te amarga? ¿Cuántos de aquí han tenido una escasez, un problema, chocaste, perdiste tu carro, te corrieron del trabajo, y eso te amarga? No te... O tu fruto es muy pequeño y no has crecido en el... Mira, hermano, hay gente que piensa que a nosotros no nos pasa nada. Yo ahorita estoy enfermo de la garganta, de otras cosas, y eso no me amarga, hermano. No me amarga, porque yo sé en quién he creído, sé lo que tengo en Cristo, sé que las leves tribulaciones de aquí no se comparan con la gloria que nos espera. O sea, hermano, cuando alguien es verdadero cristiano, su mirada ya no está en lo terrenal, ya está en las... Ya lo de aquí no le afecta porque sabe que Él vino desnudo, ¿y cómo nos vamos a ir? Desnudos. Y que tienes una pérdida familiar, gloria a Dios, tú das la vida y tú la quitas, Señor. Tú eres soberano y tú haces lo que... No te vas a amargar. ¿Cuál será? Amén. Hermano, la gente se amarga porque su felicidad depende de las cosas de este mundo. El cristiano depende de que tiene a Dios. En la presencia de Dios, diga, hay plenitud de gozo. En Dios estoy completo, tengo satisfacción. ¿Cuál será? Amén. ¿Qué más? ¿Qué fruto hay más ahí? Paz. ¿Cuántos de aquí tienen un problema y ya? O empiezas a, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y a dónde vamos a ir? O dices, voy. ¿Cuántos de aquí ya tienen un problema y empiezan a orar? Porque mira, un cristiano va a tener problemas, diga, va a tener problemas. Va a tener accidentes, va a tener escasez, lo pueden correr del trabajo. Y Dios dice, si eres cristiano, no quiero que te preocupes. ¿Quién lo dice? ¿Qué dice? ¿Qué me pide Dios? Que cuando Dios tenga una necesidad, ¿qué? Dile que está a tu lado, si eres cristiano, no te preocupes por nada. ¿Sí lo dice o no lo dice Dios? No vaya a usted a pensar que yo estoy loco y le estoy diciendo, mira, si yo se lo digo a un mundano va a decir, estás loco, ¿cómo no me voy a preocupar si metieron a mi hijo a la cárcel?
¿Cómo quieres que no me preocupe si lo acaban de agarrar con droga? Estás loco, me va a decir. Un hijo de Dios entiende, diga entiende. A ver, ¿qué ganas con preocuparte? ¿Sabes qué ganas? ¿Saben que las más enfermas son las mamás? ¿Sí lo sabía usted? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Madre, que su hijo no llega a casa, que ya le pasó algo, que no sé, se muere. Y ya no duerme, y ay, mi hijito. Pero si es cristiana, dice, Padre, tu palabra dice que no me preocupe por nada, tú gobiernas sobre tu creación, ni la vida de dos pájaros cae a tierra si no es tu voluntad, yo te encargo a mi hijo, Señor. Y en ese momento, ¿qué fruto tiene ella? Paz, diga paz. ¿Cuántos ya han experimentado esa paz? A ver, ¿sí la has experimentado? ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Y ¿cuál amén? ¿Qué otro fruto hay ahí? Paciencia. Paciencia habla de un espíritu que aguanta, diga un espíritu que aguanta. Hermano, solo el que persevere hasta el fin será salvo. Si tú tienes una fe verdadera, te va a llover tribulación y aflicción en este mundo. ¿Qué te va a... ¿Y quiénes van a poder perseverar hasta el fin y ser salvos? Los que tienen fruto de paciencia. Los que aguantan, porque paciencia es un espíritu largo, que aguanta, que soporta. O sea, aquí no es de que, no, mira, yo he escuchado gente que dice, ni te metas a cristianismo, no sabes ni lo que te espera, puras pruebas, no. O sea, esa gente no es nacida de nuevo. Un nacido de nuevo ya sabe, me van a venir tribulaciones, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo soy más que vencedor. Nada me va a separar de Dios, nada. Ni hambre, ni tribulación, ni la muerte, ni los principados, ni ángeles, nada. ¿Conocen amén? ¿Cuántos ya tienen paciencia? A ver, ¿le tienes paciencia a tu esposa? ¿Le tienes paciencia a tu esposo? Porque hay gente que se dice cristiana y se quiere... ¿Usted por qué cree? No tiene paciencia. No tiene paciencia. La Biblia dice, soportaos unos a otros en el amor. ¿Cuántos amén? Porque hay gente que ya no quiere venir a la iglesia. O viene cuando quiere, o si tiene ganas, o busca... Miren, hermanos, hay gente que cualquier pretexto, la lluvia, cualquier pretexto, no tienen ese espíritu de aguante. Hermano, solo el que termine la carrera va a recibir la corona de vida. Y para eso necesitas crecer en paciencia. Diga, necesitas... ¿Conocen amén? ¿Qué otro fruto hay? Benignidad. Benignidad. Aquí habla de una naturaleza buena. ¿De qué habla aquí? Si has oído cuando dicen, tiene un tumor, ¿qué es lo primero que preguntan su naturaleza, si es maligno, es malo o es bueno? Bueno, benignidad se trata de que ahora en Dios tú ya eres bondadoso, porque el otro fruto también es bondad. ¿Cuántos de aquí cuando se enteran que un hermano está enfermo, preguntan por él, le hablan, o si pueden ir a visitarlo, lo visitan, o si le pueden ayudar, le ayudan? ¿Si nos falta o no nos falta? Y yo hablo también por mí, hermano. A todos nos falta. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido que somos hermanos. O sea, somos capaces de dar nuestra vida nada más por nuestra familia terrenal. Y la Biblia nos pide que demos la vida por nuestra familia espiritual. Hermano, ¿es más importante ya mi familia espiritual? Así lo dice la Biblia, que hagamos bien más a nuestra familia espiritual. Pero no, seguimos con raíces terrenales. No. Yo doy mi vida por mi madre, por mis hermanos, por eso sí, por lo de la iglesia no. Hermano, en una iglesia no tienes que venir nada más a sentarte y oír la palabra, no. Tienes que empezar a convivir con los demás, a conocerlos. Oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿En qué te puedo ayudar?
Porque vas a mostrar tu nueva naturaleza de qué? De benignidad y bondad. ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura que si ves a tu hermano que tiene hambre y no tiene ni para vestirse, y le dices, Dios te bendiga, y no le provees para las cosas, ¿tu fe cómo es? Es falsa. No hay fruto de bondad, no hay fruto de benignidad. A mí sí me falta crecer en todos los frutos, pero tenemos que tener ya un poco de fruto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál? La fe. Fe. A ver, ¿qué entiendes por fe, hermano, primero? ¿Cuántos tienen fe? ¿Sabes cuál es la fe del mundo? La fe del mundo es decir, creo en Dios. Esa es su fe. No lo conocen ni conocen su palabra, pero ellos dicen, creo en Dios. Dice Santiago, hasta los demonios creen. Ahora, ¿cuál es la fe ahorita de los falsos profetas? ¿Cuál es la fe de los falsos profetas? La fe de los falsos profetas es, mira, así te dice el Señor, te va a dar un carro, créelo. O sea, la fe de los falsos profetas es que le creas a Él y te dice, si lo crees, lo recibes. O sea, la fe del que está oyendo es, si le creo al que me está diciendo, yo tengo fe. ¿Cuántos pueden ver esa fe falsa? Entonces, ¿cuál es la fe, el fruto de la fe verdadera? Diga, la confianza en la palabra de Dios. No en un hombre, no en lo que yo diga. ¿Cuántos entienden la diferencia? A ver. Mira, hermano, yo escuché de un testimonio de unas mujeres que estaba al río y dijeron, por fe lo vamos a cruzar, dijo una. ¿Y qué cree que hicieron las demás? Creemos. Pasaron y ¿qué les pasó? Se murieron. No sirvió su fe. Era una fe falsa, basada en lo que dijo una persona, no en lo que dijo Dios. Tú has leído un texto donde dice, cuando estés en un río, pásalo. ¿Lo has leído? ¿Sí lo has leído para que lo hagas? Hermano, tienes que diferenciar. No es lo que dice el hombre ni lo que digas tú. No vayas a agarrar y a decir, yo por fe voy a buscar trabajo y lo voy a encontrar. No, eso, ¿dónde está fundamentada tu fe? ¿En lo que tú estás diciendo o en lo que... Porque esa es la fe falsa. La fe verdadera, diga, está fundamentada en lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya le creen a la palabra de Dios? ¿Cuántos le creen que comenzó una buena obra en ti, la está perfeccionando? ¿Cuántos le creen a Dios que dice, no te dejaré y no te desampararé? ¿Cuántos le creen a Dios que dice, busca mi reino y mi justicia y todo te será añadido? ¿Cuántos le creen a eso? Entonces, tú todos los días buscas primero una oración a Dios, tienes tu tiempo de oración, confías en Dios y después sales a trabajar. ¿Sí es así? O sales a trabajar y ya después en la noche llegas a orar. ¿Cuántos de aquí oran antes de, no lo digas, cuántos de aquí realmente oran antes de salir de su casa? Todo el que no ora antes de salir de su casa, no confía en Dios. Confía en sus fuerzas, confía en su capacidad, confía en su trabajo y no tiene el fruto de la fe. Dígamelos aquí, hermano, porque yo ya no veo mucho aquí. La mansedumbre, a ver, ¿qué es la mansedumbre? Nadie, porque nadie sabe, ¿verdad? Mansedumbre es ser manso. ¿Qué entiendes por algo manso? A ver, un caballo que es mansito, a ver. Dócil. A ver, mujeres de aquí, sus esposas. O te llegan como caballos broncos. Ya está la comida. ¿Por qué no limpiaste ahí? ¿Y no te he dicho esto? ¿Así llegan los maridos? ¿O cuántos ya son mansitos? Ya hablan por favor, ya hablan sin gritos, ya no empiezan a patear porque ya no son broncos, ya son ¿qué? Mansitos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? A ver. Hermano, esta es la evidencia de ¿qué? De que tengo a Cristo, de que ando en el Espíritu y no ando en la carne. ¿Cuál es el amén? Toda esa gente que por cualquier cosita se exaspera, se aira,
no es manso. Es todavía bronco, todavía lo sujetan sus pasiones, todavía lo domina la ira, porque a lo mejor no ha nacido de nuevo o no ha crecido en el fruto. ¿Qué más? Templanza. ¿Qué es la templanza? ¿Cómo? Dice el hermano que fuerte. Gloria a Dios. Templanza. Dominio propio, diga dominio propio. ¿Qué es la templanza? A ver, ¿cuántos de aquí sí ya pueden controlar ciertas áreas de su vida que antes no podían controlar? ¿Sí? ¿Sí has podido controlar ya cosas o no? Por ejemplo, ¿cuántos de aquí ya pueden controlar la lengua? A ver, un poco la lengua. Mira, hermano, yo recuerdo que cuando vine a Cristo, yo no quería ya decirle nada a mi esposa. Y decía, ya no le voy a decir nada. Cuando vea algo que esté mal, ya no lo voy a decir nada. Terminaba diciéndole, ya te he dicho esto, ya te he dicho esto. Y ya llegaba yo a mi cuarto a orar y otra vez, Padre, otra vez, no pude. Pero empecé a trabajar. Hay que empezar a trabajar. Pasen amén. Y decía yo, me voy a morder la lengua cuando ya ve algo, para que ya no. Pero no es la solución. Hermano, hay que estar en oración, diga, hay que estar en oración. Porque ¿quién da crecimiento? Dios. Hermano, examina tus áreas que te dominan. Dile que está a tu lado, examina las áreas que te dominan. Y Dios te ha dado un espíritu de dominio propio. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Para qué te dio ese espíritu? Para que andes en él, diga, para que andes en él. Para que tus pasiones no te gobiernen, para que la ira no te gobierne, sino te controles. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjate, todos estos, el fruto del Espíritu Santo, el 24, ¿verdad? Pero los que son de Cristo, no, el 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas que hay. Pero los que son de Cristo, fíjate, si tú eres de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Ve el consejo de la palabra. No nos irritemos, ¿qué? Si sabes, el estar irritándonos unos a otros es un mal hábito. No sé por qué siempre el esposo siempre le está picando a la esposa para hacerla enojar. La mamá y el papá siempre están haciendo enojar a los hijos. Y dice la Biblia que no provoquemos a los hijos a ira. ¿Sí lo han leído? Pero ¿quién sabe por qué hay ese mal hábito? De estarnos como, mira hermano, te doy un consejo, entre hermanos, hay hermanos que se llevan y después terminan en pleito. ¿Por qué terminan? Porque se empiezan a irritar, se empiezan a ofender, se empiezan a picar y siempre va a haber alguien que no va a aguantar. Y eso es obra de la carne, diga, es obra de la carne. Diga, tiene que haber un respeto como esposos, como padre a hijo y entre hermanos, tiene que haber un respeto. No se pongan apodos, no se hagan bromas que después la persona aquella se ofenda. No hagan eso, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo dice aquí o no lo dice aquí? Irritándonos unos a otros. ¿Qué más dice? Envidiándonos unos, ¿qué? A otros. Ahora, ¿cuántos ya vieron ahora sí la diferencia de las dos naturalezas? ¿Cuántos ya la vieron? ¿Sí son muy contrarias o no? Bueno, esto es lo que se debe de ver en una persona para ver si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. No los frutos, no los ministerios, no. Si andan la carne o andan el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, mire, vamos a ver Romanos 7:24. Vamos a ver al apóstol. Gloria a Dios. Romanos 7:24. ¿Ya lo tiene usted? Vean la expresión del apóstol Pablo.
miserable de mí. ¿Sí ven la expresión de Pablo? ¿Cuántos pueden decir eso? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Mire, ponga atención. Todo el que esté batallando en las obras de la carne, Jesucristo dijo algo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hermano, tienes que empezar a leer la Biblia. Dile que está a tu lado, tienes que empezar a leer la Biblia. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto tienes que leer la Biblia? Diga, de día y de noche meditarás en mi palabra. ¿Cuánto? Y entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hermano, a mí me llegan cientos de hermanos y quisieran que yo hiciera una oración y se resolviera su problema. Si no meditas día y noche en la palabra, si no velas y oras, ¿cuántos entienden eso? A ver, ¿cómo tiene que ser la oración? ¿Cuando vengo nada más a la iglesia? Yo he visto gente en la iglesia, hermano, que llega. ¿Y sabes por qué oran aquí? Porque no oran en su casa. ¿Y sabes por qué no oran en su casa? Porque ellos piensan que nada más aquí está Dios. O nada más aquí los oye Dios. Estamos como los católicos. Los católicos, ¿dónde nada más rezan? Y hay gente que viene aquí se hinca y yo digo, bueno, ojalá también ore en su casa, porque si nada más viene a orar aquí, piensa que aquí está Dios. Dile que está a tu lado, tienes que orar todos los días. ¿Cuánto tienes que orar? Tienes que tener un espacio en tu casa, aunque sea el baño. Adiós. Sigue lloviendo, ¿verdad? Entonces no hay prisa. No se puede ir. Romanos 6. Miren, usted va a ver por ahí que como ya estamos en la gracia, no importa si sigo pecando, ya no pierdo mi salvación. Eso es mentira. La evidencia de que alguien es salvo es que ya no anda en el pecado. Esa es la evidencia. Y aquí Pablo lo explica en el Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice en el 2? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, mire, ponga atención. Es muy importante que usted sepa que cuando vino a Cristo, murió al pecado. ¿A qué morimos? Al pecado. Ya no puedo andar en el pecado porque ya morí al pecado. ¿Conocen amén? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿dónde? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A ver, ¿cómo tenemos que andar? ¿Qué es? Diga, andar en el Espíritu, en amor, paz, paciencia, gozo, dominio propio, mansedumbre. ¿Cuántos en amén? Hermano, entiéndame, los hijos de Dios somos pacificadores. ¿Qué somos los hijos de Dios? Los hijos de Dios no podemos andar en pleitos. ¿Qué hago si una persona viene y me agrede, me insulta? ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Una palabra, ¿qué? Blanda. No echarle más leña, ¿qué? Al fuego. ¿Cuántos en amén? Bueno, vamos a seguir leyendo ahí. 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, ponga atención, si realmente hemos muerto al pecado, así también lo seremos Hermano, solamente los que han muerto al pecado van a resucitar con la semejanza de Jesucristo, con la gloria de nuestro Señor. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué le pasó a nuestro viejo hombre? Fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no servimos más al pecado, ¿verdad que no? Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió ¿cuánto? Una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ponga atención en el 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. ¿Cómo nos tenemos que considerar? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. A ver, ¿qué va a querer hacer el pecado en la vida de nosotros todavía? Va a querer reinar. ¿Qué tengo que hacer? No voy a permitir. ¿Cuál es el amén? No voy a permitir que el pecado me gobierne. A ver, diga, no voy a permitir que la ira, no voy a permitir que el enojo me gobierne. No voy a permitir que la inmoralidad. A ver, ¿cuántos de aquí, si de repente están viendo algo malo en la tele, una muchacha en bikini, cuántos se hacen a un lado o cierran los ojos o le cambian? ¿Cuántos lo pueden hacer? ¿Por qué? Porque si le das cabida en ese momento, el pecado. Hermano, ¿cuántos de aquí cuando tienen malos pensamientos tratan de desecharlos? No, 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 eso no está bien. Y empiezas a tratar de meditar en la palabra de Dios. Porque si no, el pecado se va a enseñorear de ti. Mira, hermano, el pecado no sucede en un segundo, ¿eh? El pecado. No vayas a pensar que de repente ya estás acostado con una mujer en la cama. Tuvo un proceso. Un pleito tuvo un proceso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tienes que hacer para no llegar a cometer el pecado? Mira, hermano, en el proceso tienes que discernir y apartarte y pedirle a Dios que te fortalezca. ¿Sí se fijan que hubo un noviazgo y luego la manita y hubo un proceso? ¿Y si se podía evitar o no se podía evitar? Pero no lo evitaron, le siguieron dando rienda suelta a la carne y terminan pecando. Un adulterio, ¿se puede evitar? Hay una persona que viene aquí, ¿saben qué hizo? Invitó a una mujer y ¿sabe qué hizo esa persona? Dice que es cristiano, se quitó la niña. El pecado no es así que de repente ya pequé, no, 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 hay un proceso. Por ejemplo, la gente que fornica, ¿hubo un proceso o no hubo un proceso? ¿O a poco a la primera? Y dice que es cristiano. ¿Por qué usted cree que se quitó el anillo? A ver. Para poder conquistarla. A lo mejor estaba guapa la mujer. Y luego no le empezó a hablar de otras cosas. ¿Qué estaba haciendo esta persona? A ver. ¿Estaba tratando de luchar contra el pecado, de apartarse del pecado? No. Él estaba ahí, estaba proveyendo para su carne y tarde o temprano iba a pecar, ¿sí o no? Hermano, nosotros tenemos ya una sabiduría para ya no ser engañados por Satanás. A ver, los varones de aquí, si te llega una mujer guapa y te empieza a echar ahí la labia y ay, qué guapo es usted y ¿qué tienes que hacer en ese momento si ya eres casado o si no quieres? Tienes que predicarle el evangelio. Y en ese momento no duran ni 3 segundos y se va. Si te llegan con un mal negocio, ¿qué tienes que hacer? Predícale el evangelio. ¿Y qué hace esa persona? Hermano, lo he dicho 100 de veces y lo seguiré diciendo. La gente que tiene amistades mundanas y siguen con ellas es porque no les han predicado el evangelio. Porque cualquiera que predica el evangelio o se convierte la persona o se va. Conocen amén. Y hay gente que sigue con sus cuates hablando groserías, tomando cerveza y ahí anda con ellos y no les predica el evangelio. Dile que está a tu lado. Conocen amén. Ya vamos a ir cerrando, hermano. Mire, gloria a Dios. En 1 Corintios
6:9. Este texto también ya lo hemos leído muchas veces, pero siempre hay gente nueva. Y es muy que no vayamos a ser engañados. Primera de Corintios 6:9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, no te engañes. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores que... Ponga atención en el 11. Y estos eran algunos. ¿Sí estábamos ahí, hermano? Mas ya habéis sido ¿qué? Ya fuimos lavados, ya fuimos santificados, ya fuimos justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de ¿qué? ¿Quién hizo la obra, hermano? ¿Por qué? ¿Quién nos dio la libertad? Diga, el Espíritu Santo. Por medio de la fe en Jesucristo me fue dado el Espíritu Santo. Nací de nuevo, ahora tengo la naturaleza santa, ahora ando en el Espíritu. ¿Cuántos en amén? ¿Qué dice Tito 3:3? Gloria a Dios. Tito 3:3. Gloria a Dios. Porque nosotros también éramos, diga, éramos. En otro tiempo, ¿qué éramos? Éramos insensatos, gente que no tenía entendimiento en las cosas de Dios. Éramos rebeldes, gente que no nos sometíamos a ninguna autoridad, ni a los padres, ni a la palabra, a nadie. Éramos extraviados, éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Vivíamos en malicia y envidia, aborrecibles y aborrecibles. ¿Cuántos pueden ver su condición antes? Yo era así antes, pero ahora ya soy una nueva criatura en Cristo. Y no estamos hablando, hermano, de que ya seas perfecto, pero de que ya no practicas el pecado. Entonces, amén. ¿Por qué? Diga, porque Cristo me ha hecho libre de la ley del pecado. Ese es el tema. ¿Qué hizo Cristo? Diga, me hizo libre de la ley del pecado. Y Él dice que donde está el Espíritu hay libertad. ¿Cuántos en amén? Cerramos con ese texto, hermano. Vaya usted a Juan 8:31. Juan 8:31. Aquí había un grupo de personas que decían que habían creído en Cristo. ¿Cómo era su fe? ¿Saben por qué su fe era falsa? Porque seguían siendo esclavos del pecado. Ni siquiera reconocían que eran esclavos del pecado. ¿Ya lo tiene usted? Juan 8:30. Dijo entonces Jesús a los judíos. ¿A quién le dijo? Que habían ¿qué? Ahora, cuando usted lea un texto así, hermano, no vaya a decir, a ver, ¿cómo es que creían y no eran? Porque hay fe falsa. ¿Se acuerda usted que muchos creían por las señales y milagros que hacía? ¿Y cómo era su fe? Hermano, el que está a tu lado te puede decir, yo creo en Jesús, yo creo en Él. ¿Cuál es la evidencia de que es libre del pecado? Jesús a esta gente que decía que creía en Él, le dice en el 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra. A ver, ¿cuál es la evidencia de alguien que realmente su fe es verdadera? ¿Dónde permanece? Permanece en la palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Fíjense, la evidencia de un verdadero creyente es que conoce la verdad. ¿Qué conoce? ¿Y esa verdad a dónde lo ha llevado? Diga, a una libertad del pecado. ¿Cuál será? Amén. Ahora, vean cómo su fe de estas personas era falsa. Le respondieron en el 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? A ver, ¿qué verdad no conocían? A ver, que eran pecadores. ¿Qué verdad no conocían?
Nosotros esclavos, nunca. Nosotros somos descendientes de Abraham, somos pueblo de Dios, somos testigos de Dios, predicamos la palabra de Dios. Hermano, en la iglesia va a llegar mucha gente que dice, yo ya tengo 20 años en el evangelio. No, hermano, la Biblia ya me la sé toda. Y tú lo ves y después te enteras, anda fornicando, anda de adúltero, anda de ratero. No conoce la verdad. Ni siquiera se le ha revelado que es esclavo del pecado. Porque primero se le revela que eres esclavo del pecado. Y aquí Cristo les da la palabra y le dice en el 34, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es, hermano? Hay gente que no ha sido libre del pecado porque ni siquiera acepta que es esclavo del pecado. Lo primero que hay que hacer es, Padre, soy esclavo del pecado, Señor. Ya me di cuenta, soy esclavo. Y luego dice el 35, y si el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. 36, así que si el hijo os libertare, ponga atención, si realmente, hermano, hoy entiendes que Cristo vino a hacerte libre, verdaderamente libre. Hermano, cierra tus ojos. Tómate no quieras engañar a nadie, no quieras apantallar al pastor, al hermano, no. Tú examínate y analízate cómo vives cuando nadie te ve, cuando estás solo, cuando andas en otras partes. Analízate cómo vives, qué hablas, qué piensas. Y si hoy realmente quieres ser libre, Él vino a darnos libertad. Él dijo que fue ungido para dar buenas nuevas, para libertar a los cautivos, para abrir la puerta a los que están encarcelados. Porque si seguimos practicando el pecado, vamos a pagar las consecuencias en esta vida y por toda la eternidad. Padre Santo, reconocemos que somos pecadores, mi Señor. Reconocemos que aún nos domina la ira, el enojo, el rencor, el odio. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque nos falta crecer en amor. Nos falta crecer en santidad. Nos falta crecer para dar buen testimonio, Señor. Padre Santo, dice tu palabra que si permanecemos en ti y conocemos la verdad, seremos libres. Señor, revélate a nuestras vidas. Convéncenos de pecado, Espíritu Santo. Convéncenos de justicia, convéncenos de juicio. No queremos seguir siendo religiosos, Señor. Queremos vivir conforme al mandamiento, sed santos como yo soy santo. Padre, te pedimos perdón, te pedimos misericordia. Te pedimos por aquellos que no te conocen, Padre, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, mi Señor. A ti nos encomendamos, Padre. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, mi Señor. En ti confiamos que la obra que has comenzado en nuestras vidas la perfeccionarás hasta la venida de Cristo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.